Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. En el divorcio, no solo se separan dos personas, sino que se separan también sus sistemas de apoyo y sus redes familiares. El divorcio no significa el fin de la familia, sino el comienzo de una nueva dinámica familiar. Es importante establecer nuevos roles y límites para mantener la cohesión y el bienestar de todos los miembros. Bert Hellinger. En el proceso de divorcio es esencial honrar los lazos familiares que aún existen y trabajar para preservar la dignidad de todos los miembros involucrados. Joan Garriga. Buenas, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Y la otra vez hablamos del matrimonio, hoy tocaba, ¿no? Hoy tocaba continuar con el divorcio. Un tema más que interesante, por un montón de factores, ¿no? Y bueno, que vamos a tratar de conversar y entender y llevar adelante en este programa para que todos aquellos que hayan pasado, que estén pasando por este proceso o que se lo estén planeando, encuentren la manera de que todas las partes en este proceso, que siempre es un proceso doloroso, estén lo mejor posible. Así que, como siempre digo, comencemos por la definición. ¿Qué te parece? Dale, adelante. ¿Eh? Adelante nomás. Ok, no te entendí. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial. En términos legales, el divorcio es la disolución del contrato de matrimonio, según la cual ambas partes tendrán que negociar las responsabilidades que les corresponde para continuar con sus vidas de forma independiente. La palabra divorcio viene del latín divortium y está compuesta del prefijo di o dis, que se refiere a la separación o discrepancia, y por la raíz verto, que significa dar vuelta o girar. El divorcio fue prohibido legalmente con la llegada e imposición de la Iglesia Católica. Este cambio debido al rey de Inglaterra, Enrique VIII, ya que se encontraba en una situación complicada con la Iglesia que no le permitía anular su matrimonio con Catalina de Aragón, exmujer de su difunto hermano, quien a su vez no era capaz de darle herederos. En el año 1536, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, rompe sus lazos con la Iglesia Católica para casarse con Ana Bolena, fundando así la Iglesia Anglicana. Y bueno, historia más, historia menos, la cuestión es que el divorcio, en verdad, es un mecanismo judicial mediante el cual se disuelve el contrato de matrimonio. En el capítulo en el que hablamos del matrimonio, contamos un poco por qué era importante generar ese vínculo y ese contrato. Eso te iba a preguntar. Hablamos de rituales, la importancia del ritual en el matrimonio. ¿Esto también es un ritual? Sin duda que esto es un ritual, y es un ritual por la misma razón importante, porque este ritual le da orden. Así como dijimos inicialmente cuando hablamos del matrimonio, que el matrimonio es lo que habilita a los hijos, a la familia, generando derechos y obligaciones, el divorcio lo que hace justamente es, esto va a depender de que haya hijos o no, pero básicamente resuelve o da las directivas de cómo siguen estos derechos y obligaciones, porque hay montones de situaciones que tienen que ver con herencias, que tienen que ver con compromisos, porque obviamente el matrimonio es un compromiso, y el divorcio es una situación necesaria. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente me deja de tener comprometido con esa persona, que legalmente esto tiene un montón de implicancias, ¿no? Te voy a contar una historia, capaz que yo ya lo conté en algún momento, quizás lo conté en otro lado,
yo no me acuerdo en qué país se dio esto, un poco para entender, la situación es un poco a la inversa. Se trataba de 2 amigos que habían sido amigos desde la infancia, desde que eran niños, y siempre fueron amigos. Uno de ellos estaba en una muy buena posición económica, el otro no. Creo que al que estaba en una buena posición económica, no tenía hijos, no tenía herederos y le habían diagnosticado una enfermedad terminal. La cuestión es que si él se moría, todos sus bienes iban a ir a parar al Estado, ¿no? Entonces él quería, después de toda una vida de tener, era amigo, no eran pareja homosexual, eran amigos. El otro tenía su familia, no sé si su familia, pero no sé, no me acuerdo si estaba casado, entiendo que no, pero la única solución que encuentra este hombre para devolverle al amigo lo que había significado toda una vida acompañándose, es el casamiento. Y es muy loco porque eran amigos. La cuestión es que se terminan casando solo y exclusivamente para que este amigo herede todos sus bienes. Entonces, ¿qué pasa? Acá es una solución que encuentran dándole trámite a algo que no es lo que parece, ¿no? Pero, y aparte ya eran grandes, o sea, eran hombres grandes, no estoy hablando de que eran de 20, 30 o 40, ya tenían la vida hecha realmente, nada más que uno no tenía herederos. Pero justamente cuando uno no se divorcia, de hecho para el inconsciente, queda casado y queda comprometido y queda atado, por decirlo de alguna manera, a ese compromiso. Por eso es tan importante, una vez que realmente no funciona esto, una vez que se rompe el vínculo, también es importante darle el orden legal que este vínculo requiere. Entonces, ¿cuál es la otra distinción que nosotros tenemos que hacer en cuanto a las familias, a las parejas que se divorcian? Es si tienen o no tienen hijos. Porque esta es para mí la gran diferencia. Porque si la pareja no tiene hijos, divorciarse es más o menos un trámite administrativo, donde una vez que este vínculo se rompe, perfectamente pueden seguir con sus vidas y quizás no verse más nunca, ¿no? O no volver a encontrarse, o que la vida no los vuelva a encontrar. Sin embargo, al haber hijos, los hijos, a diferencia de otros proyectos, uno puede tener con la pareja un proyecto laboral, por ejemplo, un proyecto de un emprendimiento, como sea. Pero cuando uno tiene con otra persona un hijo, ese sí que es un proyecto de toda la vida. Por lo tanto, la forma en que la pareja resuelva esta situación y todo lo implicado con los hijos es lo que básicamente va a hacer la diferencia. Porque es bien diferente divorciarse sin tener hijos que divorciarse teniéndolos. ¿A vos qué te parece, Alejandro? Es brutalmente diferente, ¿no? Si no tenés hijos es un trámite, como decía. No hay ningún vínculo que los una. Los hijos son para toda la vida. Entonces, la frase de Bergelinger, el divorcio no significa el fin de la familia, sino una nueva dinámica. Eso es porque en el sistema familiar permanecen esos lazos de por vida, ¿no? Exacto. Porque además el hijo va a necesitar un padre y va a necesitar una madre. No hay forma, en verdad, de deshacerse de ninguno de los dos. Entonces uno tiene que empezar a ver cómo maneja esas situaciones. A mí me pasa mucho en consulta que hay personas que viven esta situación como una catástrofe, ¿no? Como el término de una etapa que además es lo que es, ¿no? Pero Como un fracaso lo digo. como un fracaso, exactamente, como un fracaso. Y en verdad, a veces es necesario, realmente que a veces es necesario. Incluso
Uno a veces se encuentra con familias o parejas que tienen hijos y uno se pregunta cuando los ve, ¿cómo puede ser que estén juntos? Cuando uno ve lo que ve, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que es muy común aún en estos tiempos, donde los roles de las mujeres han cambiado bastante. Me pasa, por ejemplo, de ver parejas que uno las ve funcionando y ve un gran desequilibrio entre los dos cónyuges. Hay uno que tiene digamos, el reinado y el otro tiene la obediencia. Llamémosle así por darle una forma de funcionar. Generalmente el reinado lo tiene el hombre y la mujer tiene la obediencia. Esto se daba más en las generaciones de mis padres, abuelos y qué sé yo, donde la mujer, siempre digo, había funcionado como un anexo del hombre y el hombre era el que dirigía no solo dirigía el barco, sino que hacía y llevaba la realidad a su real saber y entender sin siquiera considerar la otra parte. Hoy eso felizmente está más equilibrado y las mujeres caminamos más a la par del hombre. Es una cuestión de coyuntura social que felizmente ha cambiado. Entonces, pero aún así, nosotros en el capítulo anterior, cuando hablamos de Bert Hellinger, comentamos que Bert Hellinger dice que muchas veces no, que las separaciones y los vínculos que se rompen son por cuestiones sistémicas. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando uno ve una pareja que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que funcionen así? Uno podría imaginar un montón de cosas. Entonces, para entender lo de sistémico, vamos a poner un ejemplo genérico, que puede coincidir con muchísimas realidades. Vamos a imaginar un hombre que funciona así como lo estoy describiendo, como el rey de la selva, que todo se hace como él dice y como él quiere. Y una mujer que acata esta situación y que básicamente en presencia de este hombre vive desde el miedo. Muchas relaciones uno las observa y son así. Entonces, ¿qué significa? Uno podría decir, ¿qué hace esta mujer con este hombre en el 2024, donde ya las cosas han cambiado y mucho para los hombres? Tanto es así que hasta las leyes están siendo, para mi forma de ver, cuestionables en cuanto incluso hasta este manejo, ¿no? Donde la balanza se va un poco para el otro lado. Entonces, ¿qué hace una mujer en estos tiempos sabiendo que tienes todas las de ganar? Y viviendo de esta manera. ¿Qué significa sistémico? Entonces, para funcionar de esta manera podemos pensar en un hombre que de niño fue, por ejemplo, o maltratado o abandonado por su mamá. Este va a ser un hombre que una de las formas que podría resolver, entre comillas, esta situación interna sería teniendo a las mujeres siempre bajo control, porque en el fondo es un hombre que no puede confiar en las mujeres. Por lo tanto, él necesita tenerlas ¿cómo te voy a decir? Necesita tenerlas dominadas. Y por la perspectiva de la mujer podemos ver una persona que funcionalmente es como una niña y como no ha sabido crecer internamente y encontrar el lugar que le corresponde, habilita este trato por parte de este hombre. Entonces, esto es como un engranaje perfecto en donde para que haya un victimario o un perpetrador tiene que haber una víctima y alguien que también se ajuste a ese lugar. Por eso es que este es un ejemplo básico como para entender lo que es sistémico. Significa que detrás de esa unión hay un montón de otros parámetros, seres, personas y circunstancias que están funcionando. ¿Me hago entender, Alejandro, con Está esto? clarísimo. Y me encanta que nos empecemos a meter en el tema de lo sistémico para entender cómo sería una dinámica familiar sana en el nuevo contexto.
Ahí va. Pero ¿qué pasa? Las personas nadie se pregunta esto. ¿Por qué yo habilito a que este hombre, por ejemplo, me trate así? ¿Por qué yo habilito a que me diga cómo tengo que ir? Porque son personas que siempre van a estar mintiendo. ¿Por qué van a estar mintiendo? Mentiras chicas. Por ejemplo, imaginemos un hombre controlador, ¿no? En este contexto. Entonces, yo salgo de mi trabajo y necesito pasar por una tienda, no sé, me quiero comprar una remera. Pero ¿qué pasa? Si yo paso por la tienda y me excedo en el horario, cuando llegue voy a tener que decir, por ejemplo, que perdí el ómnibus o perdí algo o algo se atrasó laboralmente. ¿Por qué? Porque si yo soy y digo, por ejemplo, que en realidad pasé por una tienda porque quería comprarme una remera, por ejemplo, podría decirme que gasto el dinero en cosas inútiles. Porque yo estoy tan subordinada a lo que el otro piense y me autorice que no soy dueña de ninguno de mis actos. Entonces estoy siempre en una especie de cárcel en la que tengo cierta movilidad. La cuerda me llega hasta ahí. Entonces, en estas mentiras, micro mentiras de supervivencia, después empiezan a funcionar los hijos. ¿Por qué? Porque viene el hombre a la casa y dice, ¿por qué, no sé, la niña, no sé, le fue mal en la escuela, no le enseñaste a hacer tal cosa? Entonces yo tengo que ponerle presión a la hija para no tener problemas con el que manda. Esto Insoportable. es tremendo. Entonces, los hijos terminan siendo cómplices y partícipes de algo que tiene que resolverse en un nivel más arriba. Entonces, la relación de pareja tiene que ser horizontal. Y en este ejemplo que yo estoy poniendo, la relación de pareja es vertical. Alguien da órdenes y la esposa, en este caso, puede ser al revés también, por supuesto, ¿no? La esposa y los hijos acatan, pero como jerárquicamente los hijos están por debajo de la esposa o de la madre, la esposa cuando tenga algo que ver con los hijos va a contar con los hijos, ya sea para mentir y armar la trama para que el otro esté de acuerdo, o de lo contrario, para realmente tener a los hijos a su favor para hacer A, B o C. Entonces, esto es, por ejemplo, para entender esto, nosotros tenemos que entender la vida anterior de ese hombre y la vida anterior de esa mujer. Porque esto es lo mismo que yo ya he comentado cuando hay femicidios o mal llamados femicidios, ¿no? Cuando hay una muerte dada de un cónyuge al otro. ¿Qué significa esto? Yo siempre digo, hay alguien que, supongamos, aprieta el gatillo, pero hay un montón de gente involucrada en eso, no solo los dos que aparecen en las noticias, los dos o los tres o los que sean, ¿no? Entonces, esto es sistémico, hay un montón de información y hay un montón de movimientos que se hacen que tienen que ver con la estructura familiar de los que no somos conscientes. Entonces, esto es, más allá del divorcio en sí, lo que nosotros necesitamos entender. Porque quizás ese hombre que tiene esta actitud no es que sea malo o malintencionado, realmente su psique fue construida de esta manera. Y capaz que como padre es un padrazo. Capaz que es un padre ocupado de sus hijos y queriendo lo mejor para su familia y sin embargo tiene este patrón de conducta que está basado en el miedo que en el fondo le tiene a las mujeres. Hay una frase de Galeano muy, muy interesante que resume esto también, ¿no? Que después si la encuentro se las comento, que es bastante conocida. Entonces, en definitiva, muchas veces el divorcio es necesario y el divorcio es un paso que, considerando el ejemplo que estoy dando, sería un paso de libertad y un paso de crecimiento para todas las partes, en la medida que esto pueda verse y entenderse, ¿no? Entonces, seguimos con esto. ¿Qué dice Bert Hellinger acerca de la separación? Te voy a comentar, les voy a compartir lo que dice él. Dice, se logra una buena separación cuando
los miembros de la pareja dicen uno al otro: yo te amé mucho, lo que te regalé te lo di con gusto, tú también me has dado mucho y eso lo honro. Por lo que no funcionó entre nosotros, yo asumo mi parte de responsabilidad y a ti te dejo la tuya. Y ahora te dejo en paz. De esta manera, uno está separado y cada uno sigue su camino, entendiendo que el tiempo que se vivió con esa persona y el tiempo que se compartió fue el tiempo adecuado. ¿Para qué? Para que cada uno creciera en ese vínculo lo que necesitaba y debía crecer para luego poder seguir adelante. Acá voy a compartir una situación que se da entre una persona y Bert Hellinger. Una persona le hace una pregunta y él contesta lo que voy a compartir acá, que me parece también muy, muy conveniente para todo esto que estamos hablando. Alguien le pregunta, le dice: tú dijiste, cuando una pareja se separa, aquello que realmente lleva a la separación es un secreto. ¿Está bien descifrar ese secreto o debe permanecer el secreto? A lo que Bert Hellinger contesta: te explicaré el trasfondo. Cuando hay una separación, a menudo se trata de establecer el motivo. Tratando de encontrar el motivo se tiene la idea: si hubiera sabido el motivo, podría haber evitado la separación. Es decir, que la búsqueda de un motivo es dominada por la idea de poder. Cuando yo renuncio a tratar de encontrar el motivo, estoy obligado a someterme a un destino que yo no logro comprender. Cuando hago eso, tengo una posibilidad completamente distinta para encarar la separación y también para encarar a la pareja de la cual me separo. Entonces ya no hay más peleas. Se reconoce, ocurrió algo y no está en nuestras manos modificarlo. Incluso si fue una culpa la que llevó a la separación, aquello que llevó a la culpa tampoco está en nuestro poder. De esa manera se terminan esas diferenciaciones y eso sirve para la paz. Eso quiero decir cuando hablo de un secreto y que uno lo reconozca. Considerando el ejemplo que acabo de poner, es tal cual esto. Es decir, después de que pasa un tiempo y de que la pareja vive así durante años, tiene hijos, se construye en este vínculo, las marcas que esto genera, el dolor cotidiano que esto genera de vivir bajo presión o de tener que controlar, etcétera, generan marcas que son en algún punto muy difíciles de tramitar. Es como que es muy difícil volver a construir el amor después de que tantas veces con esa persona se vivió esto que estoy contando. Entonces es una forma, es como dice, ¿no? Si fue la culpa lo que llevó a la separación, aquello que llevó a la culpa tampoco está en nuestro poder. ¿Por qué no está en nuestro poder? Porque nosotros estamos vinculándonos siempre personas rotas. Pero a veces las personas rotas es tanto lo que rompen que uno no puede volver a ese inicio que los unió. Entonces lo ideal es separarse. Entender que esa persona, así como fue, pudo ser lo mejor que pudo con lo que tenía y lo que sabía, pero muchas veces no se puede volver atrás y restablecer de cero la relación, porque ya las heridas son demasiadas. Entonces lo mejor es decir: acepto que esto es sistémico, que realmente responde a un montón de otras realidades, pero hasta aquí puedo llegar contigo y está bien así. ¿Esto se entiende o...? Se entiende, me falta la pata de los hijos, ¿no? Bueno, En el uno a uno como que es más fácil. en el 1 a 1 es más fácil, sin duda. Entonces, vamos a empezar a hacernos las preguntas que necesitamos hacernos cuando hay hijos. Entonces, la primera pregunta sería: ¿deben los hijos saber por qué se separan los padres? ¿A vos qué te parece, Alejandro? Yo creo que sí, me temo que la respuesta de Hellinger sea otra. ¿Por qué crees que sí?
Era por un tema de transparencia, pero capaz que acá estoy rompiendo un tema de los órdenes. Pero Mm, me parecía bueno que los chicos supieran el por qué pasaban las cosas. Pero está, no, como que no hay manual en esto, te escucho. Ok. De la misma manera que muchas veces las relaciones llegan a su fin y por lo que te acabo de explicar, en verdad, ni los propios involucrados lo tienen claro, te diría. Hay un punto en el que no está claro, porque por lo que te contaba, hay tanta gente involucrada, hay tantas situaciones involucradas y algunas que ni las sabemos. Yo hago una pregunta siempre cuando trabajo con consultantes que están viviendo este proceso con sus padres, por ejemplo. Entonces yo siempre les pregunto, ¿tus padres para elegirse te preguntaron si estabas de acuerdo? Y obviamente que la respuesta es no, porque ni siquiera eran nacidos, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Esto es una situación que se genera en determinado nivel y en ese nivel se tiene que resolver. Y los hijos, al ser hijos de las dos partes, no tienen que saber de ninguna manera cuáles son los motivos. Es simplemente avisar, la situación llegó hasta aquí, hoy seguimos por caminos separados, seguimos siendo tus padres, pero sin motivos. Los motivos son de los que hicieron ese pacto de pareja. Pero no, así como los motivos no son para el vecino, son exclusivos de la pareja. Y los hijos, si toman conocimiento de esta situación, si saben los motivos, siempre van a tomar parte, porque ellos van a tener su Claro, propia forma de verlo. Y si toman parte, si los hijos toman parte por un padre o por el otro, se van a ganar una carga que no les corresponde. Y es tener que elegir entre uno claro, de los dos. Y eso es tremendo para los hijos. Y aquí viene la bien. segunda pregunta, Alejandro. A ver, cha. ¿Pueden los hijos elegir con cuál de los dos padres ir? Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que depende de su edad, ¿no? Si son chicos, los padres como equipo en un mundo ideal, una separación sana, deciden qué es lo mejor. Obviamente que la edad de los hijos hace la diferencia, ¿no? Y no es lo mismo niños de 2, 3, 4, 5 años que de 18, 20 años. Em, pero la realidad es que son los padres quienes deben determinar con quiénes se van los hijos. No son los hijos que deben elegir con cuál de los dos padres quieren ir, por la misma razón. Porque el hijo, al tener la responsabilidad de elegir con cuál padre van a tener la sensación y la culpa de que están abandonando al otro. Además de que es muy común para los hijos culparse por la separación muchas veces, ¿no? Que ese es un tema aparte. Pero en verdad los padres tienen que determinar para qué lado van los hijos. ¿Y con cuál? ¿Con cuál de los dos padres te parece que deban ir los hijos? De nuevo, para mí, en un caso ideal, los padres definen qué es lo mejor, ya sea por horarios, distancias, lo que fuera. Ambos padres deberían Vos estás decidir. pensando en la logística. Los padres deberían de elegir por logística con cuál de los dos van los No, hijos. y Sin ahí, embargo, claro. sin embargo, Bert Hellinger con respecto a eso dice algo que para mí es brillante. Y él dice, los hijos deben ir con aquel de los padres que respete más al otro. Qué importante esto, qué importante. Porque puede que la logística esté bien organizada, puede que los medios estén mejor en un lado que el otro, pero si el padre que tiene las mayores comodidades no respeta al otro padre, van a romperlo al hijo. Por esa razón, Bergelinger dice esto. Y mirá qué otra cosa interesante, dice Bergelinger
que lo voy a decir porque, bueno, porque lo dice él y en muchos casos lo he podido comprobar. Él dice, no sé por qué, pero en general es el padre quien respeta más a la madre que a la inversa. Chan. Como sea, no es que esto sea así en todos los casos. En la viña del Señor hay para todos los gustos. De hecho, yo me he encontrado con las dos situaciones. Pero lo importante y lo ideal y lo idóneo sería que cada ser humano respete al otro en su hijo. Porque ese hijo es porque tuvo esa mamá y tuvo ese papá. Por lo tanto, es fundamental respetar a ambos padres en el hijo. Eso es lo deseable. Y bueno, Alejandro, no sé si tenés alguna otra duda. Nosotros ya estamos en el tiempo justo. Y capaz que da para más adelante. Se abrieron varias Ventanitas. ventanitas, ¿no? Lealtades familiares, el equilibrio en el sistema. Uf, Y esto hay muchísimas ventanitas. podamos sacar algunos episodios ahí para profundizar. Sin duda. Bueno, los invitamos a todos los oyentes que nos escuchan. Estuve viendo el otro día de varios países, me quedé impresionada, a que nos hagan preguntas, a que interactúen con nosotros a través de las redes, del correo electrónico, de todas las formas del Instagram, que ya algunos lo hacen, por supuesto, y bueno, muy agradecidos con todos ellos. Y si se animan a compartir, si creen que esta información es valiosa para alguien más, los invitamos a que lo hagan para poder de esa manera llegar a más personas. Cuantos más like nos den, es más probable que podamos llegar a más personas y bueno, de esta manera ir creciendo juntos. Y lo otro que nos ayuda muchísimo a crecer juntos es que nos hagan preguntas o que nos planteen situaciones que les estén pasando y que las podemos charlar, obviamente con nombres cambiados como corresponde, cuidando la privacidad de cada uno. Así que bueno, los invitamos a seguir participando y a compartir. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gente, un abrazo grande. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.